Mauricio Arc Guzmán, presidente de Quality Post. Es cofundador, presidente ejecutivo y presidente del consejo de Quality Post, empresa de mensajería y paquetería con más de 6,000 colaboradores. Cofundador y consejero del Human Quality y Work Home, empresas especializadas en soluciones remotas de recursos humanos en modalidad de home office con más de 5,000 colaboradores. Presidente de la Fundación Quality Post, enfocada a ayudar a niños de escasos recursos con alguna discapacidad física. Emprendedor arriesgado y en serie, ha sabido llevar con éxito algunas de sus empresas aprendiendo del fracaso de muchas otras. Por ello, recientemente escribió el libro Vas a fracasar, donde comparte la lucha por lograr su sueño, los momentos de quiebre, errores y reconstrucción. Es inversionista, asesor y consejero de diversas empresas y fondos de inversión tanto en México como en otros países. Es un apasionado de los deportes, los viajes y la lectura. Bienvenido al foro de Líderes Players Talks 2023. Trascender. Pásale, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Me siento muy contento y muy honrado de que me hayan invitado en Players. Después de que hace 16 años, cuando comenzaron, fui de sus primeras portadas. Me honraron hace algunos meses en volver a hacerlo. Y bueno, la verdad es que tenía casi 10 años de no dar una plática, una conferencia, de compartir con la gente mi aventura como emprendedor. Y pues hoy estoy aquí, así que hace algunas semanas y medio a la carrera, pues tuve que hacer una presentación porque no tenía. Entonces bueno, espero que pueda servir el día de hoy para compartir con ustedes, como lo hice en mi libro, obviamente en una versión corta, esta aventura de emprendimiento y que pueda servir de inspiración para que todos los que están aquí puedan al menos llegarse a algo el día de hoy. Muy bien. Vamos a iniciar contando la historia. El día en que todo comenzó. Todos tenemos días, fechas que nos marcan, no solamente cuando nacemos. Y en mi caso, pues fue, se está tapando ahí, la noche del domingo 15 de octubre de 1989. Que lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué pasó esa noche? Era domingo. Y al siguiente lunes era el día 1 de operación de mi primer negocio. Por fin iba a emprender. Y el lunes 16 de octubre era el día 1 de operaciones de una empresa de servicios de limpieza, que fue como empecé y que más adelante compartiré. Yo estaba estresadísimo el domingo. El contrato arrancaba el día siguiente, 6:30 de la mañana, estaban citados los operarios de limpieza en una empresa que se llamaba Seguros Tepeyac. Estaba muy estresado, y si no van, ¿qué va a pasar? Etcétera. Subo a la recámara de mis papás, muy nervioso. Pues imagínense, por fin el chavo se aventaba. Todavía estaba estudiando, todavía no me graduaba. Subo al cuarto de mis papás. Entro, está mi mamá de su lado de la cama rezando el rosario. Todas las noches hacía lo mismo, y mi papá leyendo. Subo a su cuarto y empiezo a hablar, a tratar de llamar su atención, ¿no? Pues estoy muy nervioso, pues mañana arrancamos. Híjole, ojalá que no nos falte la gente. A ver cómo nos va. Y en eso mi papá deja su libro, me mira fijamente a los ojos y me dice: vas a fracasar. Me quedé helado. Y en ese estado de catarsis, las palabras que salieron de mi boca, porque yo no planeé qué contestarle, fueron: dejemos que el tiempo hable. Me bajé a mi cuarto, obviamente no pude dormir ni un minuto, y a las 5:45 de la mañana, que sonó la alarma despertadora, porque no habían teléfonos con alarma, no había dormido nada. Me voy toda la carrera junto con el que era mi socio, arrancar el contrato de limpieza. No llegan los operarios a las 6:30 que los citamos, nerviosísimo. Por eso, como dicen, ten cuidado con lo que deseas, porque podría suceder. Agarro mi carro, sabía dónde vivían, dije voy a ir a sacarlos de las greñas, y a medio camino me los encontré, se habían perdido.
Los dejé 6:45 Seguros Tepeyac. Me fui a la UDEM para no llegar tarde a mi clase. Así comenzó mi primer negocio. Y durante los siguientes 6 o 7 años, cada vez que estaba a punto de aventar la toalla, cuando ya no podía de tanto estrés, que decía, ¿en qué me metí? Y veía cómo mis amigos se graduaron y tenían muy buenos puestos y les iba bien y no se estresaban, y me cuestionaba, ¿qué estoy haciendo? Ya a punto de aventar la toalla, me acordaba de las palabras de mi papá: vas a fracasar. Y me decía a mí mismo, no te voy a dar ese gusto, cabrón. ¿Qué aprendí? Que nadie se atreva a quitarte tu sueño. Si eres capaz de imaginarlo, siempre serás capaz de lograrlo. ¿Cómo descubrí mi vocación? ¿Cuándo supe que quería ser empresario? ¿Cómo llegó a mí esa inspiración? Pues obviamente me sucedió lo que les sucede a todos los chavos cuando van a terminar prepa y no saben qué carrera van a estudiar. Yo estaba igual. Tuve la suerte que mis papás me mandaron en un programa de intercambio que se usaba mucho antes, 10 meses a Rochester, Nueva York. Ahí fue donde me tocó, con una familia, para aprender inglés, porque no estuve en un colegio bilingüe. A mi hermana y mi hermano los habían enviado ya, me tocaba a mí. Y dije, bruto, tengo 10 meses para decidir qué carrera voy a estudiar. Hasta me llevé un libro que me regaló el que era mi cuñado en aquel entonces, un libro que decía, ahora descubre tu vocación. Nunca lo leí. Y en aquel entonces no era aficionado ni tenía el hábito de leer. Hoy sí lo tengo. Nunca lo leí. Pues yo me la pasé divirtiéndome, pues era un chaval, tenía 17 años, allá cumplí 18. Y cuando faltaba un mes para regresarme, uno de mis amigos que hice estando allá, él era de origen griego, se llamaba Greg, y su papá era empresario. ¿Y por qué lo sabía? Porque muy seguido los viernes nos llevaba a comer a los restaurantes de comida rápida tipo Chili's, que no es tan comida rápida, era como un mix entre comida rápida y no tan rápida, que tenía en Rochester y que estaba por todo Nueva York, el estado de Nueva York. Entonces un día nos invita a su casa, un viernes en la noche. No estaban sus papás, digo, venga, vamos a aventar, a echar cheve y a echar chisme y lo que sea, puros hombres. Y que voy llegando a la casa de Greg. Y dije, wow. Porque había visto en revistas, en películas, casas formidables, pero nunca había estado yo en una de ellas como invitado. Y en ese momento tuve mi primera epifanía y dije, quiero ser empresario. No me importa qué carrera voy a estudiar, voy a escoger alguna carrera que me lleve a ese objetivo final, que es convertirme en empresario. Regresé a Monterrey, ya sabiendo hablar inglés muy fluido, súper contento, y mi plan era, pues, buscar una carrera. Me gustaba mucho la mercadotecnia, dije, se me hace que voy a estudiar mercadotecnia, termino mi carrera, después busco trabajo en alguno de los grandes corporativos de Monterrey que estaban de moda en aquel entonces, y después a ver qué idea se me ocurre. Ese era mi plan. ¿Qué aprendí? Que las mejores ideas siempre llegan sin buscarlas, pero no podemos quedarnos sentados a esperar a que lleguen. Hay que andar en el ruedo. Pues yo estaba feliz y aún no decidía qué carrera estudiar. Y entonces me dice mi papá, oye, quiero platicar contigo. ¿Cuándo tienes chance? Digo, pues ahorita. Me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué carrera vas a estudiar? Pues todavía no me decido, papá. Faltaba un mes. Pues todavía no me decido. Me oriento, yo creo que va a ser mercadotecnia. Y me dice, mira, estudia la carrera que tú quieras, en la universidad que tú quieras, en Monterrey obviamente, pero tienes que saber algo desde este momento. A partir del segundo semestre de carrera, no te voy a dar un clavo. Nada, no te voy a cobrar por vivir en la casa. Y voy a pagar tu educación y vas a comer de gorra aquí en la casa. Pero no te voy a dar ni para la gasolina de tu carro, ni para el fin de semana, ni para el antro, ni para comprar ropa, ni para los viajes.
ni para nada. Dije, madres, en ese momento mi papá cambió todos mis planes. Después, en el futuro, entendería que al quitarme todo, me dio todo. Porque en ese momento, escoger qué carrera iba a estudiar ya era irrelevante. Tenía que encontrar una carrera en alguna universidad que me diera tiempo de trabajar, porque ya me había advertido mi papá y no estaba dispuesto a estar mi mejor momento en mi carrera sin ir al antro, sin salir de viaje, sin comprarme ropa, etcétera. Pues me pongo a buscar trabajo como loco. Tampoco le batallé tanto porque fui con conocidos de él y conseguí mi trabajo. Y mi primer trabajo fue en y justo inicié empezando mi segundo semestre, porque como mi papá me dijo, iniciando tu segundo semestre, dije, pues ahora te friegas, mi primer semestre me lo voy a pasar de reventón. Y busqué trabajo después de un viaje de fin de año, ya que andaba medio crudo, me empezó a entrar la ansiedad, y fui con uno que era cliente de la empresa en la que trabajó mi papá. Pues me contrataron porque medio turno, era un intern, ¿cuánto me podían pagar, no? Se llama Brogan & Schul la empresa. Y dije, vámonos, ya tengo chamba. Así que tiene mi lanilla, pues para salir el fin de semana, para esos viajes en autobús a Mazatlán o a donde fuera, comprarme una ropilla con poco presupuesto, pero pues ahí la llevaba. Entonces, a partir de un semestre y hasta sexto semestre, seguí trabajando muy cómodamente, porque iba a la universidad en la mañana, la UDEM, me metí a la UDEM, porque me permitía justamente ir en horarios muy temprano, y salías a las 12:40, llegaba a mi casa, comía y trabajaba medio turno de 3 a 6 de la tarde. O sea, ni mandado a hacer. Y así estuve hasta sexto semestre. A partir del sexto semestre, en la UDEM, cambiaron las clases y ahora ibas muy tempranito por la mañana, empezabas a las 7:20 y acababas al cuarto a las 9 y regresabas a las 6:45 de la tarde hasta las 9 de la noche. A propósito, para que ya buscaras un trabajo de tiempo completo. Entonces, en ese momento, hablo con el que era mi jefe y me dice, padrísimo, ya, te vamos a dar un trabajo de tiempo completo. Y me ofrecen un puesto como ejecutivo de cuenta junior. Pues no sabía ni qué era eso, ¿no? Pero acepté, porque para mí era un chorro de lana, no sabía ni cuánto era, pero tiempo completo, y empiezo mi trabajo de tiempo completo. Tenía 2 jefes que no me pelaban, como que no tenían muy claro para qué me querían, yo tampoco lo tenía claro, y me tomó 3 días darme cuenta que yo no quería trabajar nunca en ninguna empresa que no fuera la mía. Me sobraba tanto tiempo que en todos esos ratos de ocios recibí otra epifanía y fue como se me ocurrió mi primer negocio. Pues resulta que tanto tiempo de ocio observé y me di cuenta que la limpieza de las oficinas la hacía una señora que tenía un uniforme y atrás decía Lavatab, y me llamó la atención. Dije, aquí hay algo. Entonces empecé a investigar, no hacía nada, la verdad me pagaban por ir a sentarme en la silla porque no tenía trabajo. Entonces me puse a investigar, haciendo preguntas a la señora de limpieza, al contador de la empresa que fue el que la contrató, miles de preguntas, todo lo anotaba en una libretita. Y cuando ya me sentía que estaba a punto de proponérselo a algún amigo, fui con el contador y le hice la pregunta cuya respuesta hizo que me aventara. Y le dije, Armando, me he dado cuenta que en 3 meses, ya es la tercera vez que cambian de empresa de limpieza. Y también me he dado cuenta que la señora de limpieza o el señor de limpieza cambia cada semana. ¿Por qué? ¿Por qué cambian tan seguido de compañía de limpieza? Y me dijo, porque dan muy mal servicio, Mauricio. ¿Ok? ¿Y por qué dan mal servicio? Porque tienen mucha rotación de personal. ¿Y por qué tienen mucha rotación de personal? Bien terco yo, ¿eh? ¿Y por qué tienen mucha rotación de personal? Porque les pagan muy mal. Y yo seguía sin comprender. ¿Y por qué les pagan muy mal? Porque cobran muy barato. Y dije, bingo, voy a abrir una empresa de limpieza en Monterrey, voy a ser el más caro y voy a ser el que mejor paga. ¿Y qué creen? Me funcionó.
Entonces, ¿qué aprendí? Nunca debemos perder la mentalidad de principiante, porque cuando empezamos a tener logros y éxitos, se nos puede subir a la cabeza y creemos que somos sabelotodos. Y cuando pensamos como principiantes, nos aventamos, nos arriesgamos, pero luego después metemos el freno. Oye, ocupó un socio. Y en aquel entonces, Melesio, gran amigo mío, que también se fue a Estados Unidos el mismo año que yo, voy a su casa, le platico la idea que traigo y me dice, hagámoslo. Conseguimos la lana, es bien poquito lo que ocupamos y vamos a arrancar. Pusimos una fecha y dijimos, manos a la obra. Pasado el tiempo, llegamos a esa noche, que fue como comencé la plática, y arrancamos el negocio de limpieza. Pero cometimos un gran error que cometen muchos emprendedores hoy, todos los días. Se juntan dos cuates, arman un negocio, lo dividen 50 y 50 y los dos son directores generales. Oye, ¿pero quién es el bueno? Los dos. Sí, pero ¿quién es el director general? ¿Quién toma la última palabra? Los dos. Yo cometí el mismo error. Pero cuando lo hice, para mí no era un error. Era tanta la emoción y el vamos a hacerlo y lo que ustedes quieran, que nunca pensamos. Yo nunca pensé, por ejemplo, yo habiendo sido el que tenía la idea, haberle dicho, te invito con un 30% y yo voy a ser el director general. No me pasó, pero ni por la cabeza. Y no es un tema de ego. Fue un error gravísimo. ¿Por qué? Porque conforme pasaban los días y los meses y los años, el tener dos cabezas provocó que tomáramos muchas malas decisiones. ¿Por qué? Porque no tomábamos decisiones. Si él decía verde y yo azul, no se decidía. Entonces, al no decidir, pueden pasar cosas catastróficas. ¿Qué aprendí? En un barco no puede haber dos capitanes. En todas las empresas existe un gran momento. En la empresa de servicios de limpieza, que le pusimos Quality Services, por cierto, después de un año, un mes, cerramos nuestro primer gran cliente, Plaza Fiesta San Agustín. ¡Wow! Concursamos y cuando ya estábamos a punto de ganar, pero no lo sabíamos, el responsable de mantenimiento nos manda a llamar, a mi socio y a mí, y nos dice, los va a citar el gerente general del centro comercial, tal día a tal hora. Es casi un hecho que quieren darles el contrato a ustedes. Sus clientes hablan muy bien de ustedes, pero les preocupa mucho que están muy chavos. Por favor, tráiganse a alguno de sus papás y que se haga pasar por el dueño. Claro, mi papá siempre ha jalado. Papá, ocupo que te pongas una corbata y un traje. Me voy a tener un chorro de tiempo sin jalar y necesito que nos acompañes. Te vas a hacer pasar por el director general y fundador de la empresa. Y por favor, no digas nada. Déjanos hablar a nosotros. Nos acompañó, platicamos y al final el gerente general de Plaza Fiesta dice, señores, una frase que yo jamás había escuchado y nunca volví a escuchar, y dijo, nos vamos a echar el trompo a la uña. Y yo, ¿qué es eso? Nos quedamos como que, ¿de qué está hablando? El contrato es suyo. Bueno, salimos de ahí emocionados, corriendo. Se nos olvidó mi papá. ¿Y qué creen que fuimos a hacer después de esta gran noticia? Ojo, teníamos un año, un mes, teníamos 50 operarios de limpieza regados por Monterrey y el puro contrato de Plaza Fiesta eran casi 100. Implicaba también que íbamos a tener que trabajar de lunes a domingo y en horario nocturno. Jamás lo habíamos hecho. ¿Estábamos preparados? No. ¿Estábamos listos? ¿Teníamos el conocimiento? Tampoco. Pero es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así que, ¿qué haría cualquier emprendedor maduro después de recibir esta gran noticia? Pues me imagino que a lo mejor ir a hacer un presupuesto, un plan de acción, empezar a reclutar personal. Pues no. Fuimos a comprarnos un coche nuevo. Un carro, y no es broma, un carro deportivo. Entonces nos sentíamos soñados. Y durante los siguientes meses, todo nuestro ingreso
se iba a pagar el arrendamiento del coche, la gasolina, el seguro, y no nos quedaba ni un varo. Llegamos al antro en un carrazo, pero teníamos que andar gorreando bebidas porque no podíamos pagarnos una botella. ¿Qué aprendí? Lo importante no es cuánto ganes, sino cuánto gastes. ¿Cómo nace la segunda empresa? Quality Post, lo que luego se convertiría en la joya de la corona. Mucha gente cree que fue un elaborado plan de negocios, que nos juntamos con gente del correo japonés y australiano y gringo, pero la historia es muy distinta. En un periodo de 2 semanas sucedieron 3 cosas, y los 3 eventos no tenían nada que ver el uno con el otro, pero pasaron en 2 semanas. El primero, un cliente nuestro del servicio de limpieza, que era una banca que ya no existe, Banca Cremi, nos habla, nos cita para cancelarnos el contrato. Los costos ni siquiera concursaron, no nos dieron, fue algo cero profesional, pero todavía nos citó para darnos la mala noticia. Estábamos bien enojados. Y cuando ya nos íbamos, nos dijo: muchachos, estaban muy chavos, muchachos, ¿por qué no ponen una mensajería? Los bancos cada vez usamos más el servicio de mensajerías privadas porque el servicio postal es fatal. Los estados de cuenta nunca llegan. Sí, claro, lo vamos a pensar. No pasó ni una semana, nos buscan 2 amigos que tenían una mensajería, que hacían traslados nacionales entre Guadalajara, Monterrey y México, y nos dicen: oigan, vamos a cerrar porque nos vamos a dedicar al negocio del agua embotellada, que en aquel entonces casi nadie lo hacía. Pero descubrimos un nicho que a ustedes les puede interesar y ya tenemos un cliente, que es la entrega de estados de cuenta, lo que hace el correo, y nuestro cliente es la UDEM. ¿Por qué no le entran? Y quédense con el cliente. No nos estaban vendiendo su empresa, súper buena onda que se portaron. Y dijimos: caray, ya van 2 mensajes. Y al día siguiente, en casa de mi socio, llega su papá y le dice: oye, Melesio, ¿te acuerdas de tu tío Popo? Sí, claro. ¿Tu tío Popo? Sí, uno bien, híjole. Sí, el que no dabas un peso por él. Sí. ¿Cómo ves que puso una mensajería y ya tiene 25 mensajeros? Y dijimos: ya, güey, pongamos una. 3 mensajes distintos y dijimos: de aquí es. Y así decidimos crear Quality Post. Pero como no queríamos descuidar el negocio de limpieza, que iba muy bien, invitamos a un amigo, Nayo Escobar, que se viniera con nosotros. Como no le podíamos pagar sueldo, te dábamos acciones, y al poco tiempo era tanta la carga de trabajo que nos trajimos otro amigo que se llama Maja, que era ingeniero. Tú vente para que manejes la operación, y así creamos Quality Post. Aprendizaje: no necesariamente tu primera idea de negocio terminará siendo la mejor. Después, ¿qué pasó? Pues estábamos muy contentos con Quality Service, muy contentos con Quality Post, y de pronto me toca ir a visitar a Marcela, mi esposa, en aquel entonces mi novia, a su nuevo trabajo. Resulta que trabajaba en una empresa que se llamaba Manpower. Yo no sabía qué era Manpower. Llegó con ella a sus oficinas a visitarla para checar ahí que no hubiera ningún galán o algo, ¿no? Y le digo: ¿y qué onda? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Administramos personal? ¿Es una empresa global? ¿Cómo que administran personal? Sí, o sea, empresas con muchas prestaciones contratan empresas como Manpower para que pongan a la gente en su nómina, es personal temporal, bla, 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 les sale más barato. Y dije: caray, o sea, hacen lo mismo que mi negocio de limpieza, pero sin operación. O sea, nada más reclutan y administran. Sí, voy a poner uno. Entonces llego, platico con Melesio, le encanta la idea, e invito a un amigo, también no le podía pagar sueldo, muy amigo mío, que ya me había dicho: oye, cuando emprendas algo, por favor invítame, yo quiero ser empresario. Rafa Navarro, que sigue siendo mi socio y sigue siendo el CEO de esta empresa. Entonces lo invito y arrancamos Human Quality como una empresa que se iba a dedicar a la administración de personal temporal, y que al paso del tiempo, y por cierto, con la reforma de hace año y medio, 2 de la 4T, se acabó el servicio de outsourcing, pero por fortuna nosotros nos habíamos reinventado, y Human Quality es una empresa que se dedica hoy día
administrar personal trabajando home office para empresas norteamericanas, mayormente de call centers, y en muchos aspectos haciendo traducciones simultáneas de varios lenguajes. O sea que sobrevivió la reforma. Mucho tiempo después, Rafa y yo le compramos a Melesio su participación y nos quedamos como socios. Rafa sigue dirigiendo la empresa. Human Quality se llama. ¿Qué aprendí? Los planes perfectos nunca son perfectos. La empresa acabó haciendo algo completamente distinto, pero que nos salvó la vida cuando llegó la reforma. ¿Casualidad o causalidad? Y de ahí el complejo del rey Midas. Pues nos sentíamos los emprendedores de moda y empezamos a abrir negocios como si fueran cajones de tu closet. Y una empresa de reparto de publicidad casa por casa, y una agencia de cobranza, y una agencia de fumigaciones, y una agencia de estudios de mercado para darle un servicio de cervecería no sé dónde. En fin, empezamos a emprender a lo loco. Y cállate, la gente que nos conocía, wow, ahí vienen los emprendedores, están por todos lados, y tócame tantito a ver si se me pega algo, ¿no? Pero, ¿cuál era la realidad? Y como el ego nos ganó, pues ahora ya era Grupo Quality. A todas las empresas les poníamos Quality algo. Ahora éramos Grupo Quality. Los colores originales eran verde con un poquito de tono gris, pero en las tarjetas de presentación de Grupo Quality era verde con dorado. Y tanto Melesio como yo teníamos la tarjetota, aparte con un papel de mayor calidad, decía director general. Y cuando íbamos juntos a una cita, ¿y quién es el director general? Los dos. Pero ¿cuál era la realidad? Estábamos quebrados. Ninguna empresa estaba ganando lana, un chorro de emprendimientos, todos tronados, incluyendo Quality Post. No sabemos qué hacer. Nos trajimos un consultor, platicamos con él, se llevó toda nuestra papelería, se tardó como 5 meses en que no dormíamos, sufriendo. Cuando finalmente terminó su trabajo, nos cita, vamos con él, y lo único que nos dice es, me faltó el aprendizaje. El mayor aliado del éxito es el enfoque. El mayor enemigo del éxito es el ego. ¿Por qué abrimos tantos negocios? Por ego, por decir que ahora tenía 20, cuando lo importante no es cuántos tienes, sino qué estás produciendo. Vamos con el consultor. Y después de 5 meses de llevarse la información, esto fue lo que nos dijo: lárguense del país. Eso nos dijo, no es broma. Y dijimos, ¿qué hacemos? No somos bandidos, no hemos robado a nadie. Teníamos auditorías, teníamos todo junto, ¿no? Proveedores a 160 días, peor que Walmart. O sea, muchas broncas. ¿Y qué ocurre ahí? El primer rescate. Nos dimos cuenta en ese momento que ocupábamos, en aquel entonces, fue en el año 98, ocupábamos conseguir un préstamo en aquel entonces de $1.5 millones de pesos. En aquel entonces. Multiplíquenlo por todo lo que quieran, Leandro, para que nos digas cuánto valdría el día de hoy. Mucha lana, que no teníamos manera de conseguir. Entonces le digo a mi socio, a Melesio, porque teníamos socios en las demás empresas, pero eran asociados, pues tenemos que conseguirlo entre tú y yo. No hay de otra. Al día siguiente, fui a tomar un café con mi papá y le dije, tengo un problemón de miedo. Traemos miles de broncas, pero tenemos solución. La solución es meter $1.5 millones de pesos, conseguir un préstamo a 5 años, a una tasa razonable, y le damos la vuelta al negocio. Yo sabía que mi papá lo tenía, porque había interceptado su correspondencia en un par de ocasiones, y le estaba pidiendo literalmente el 70% de sus ahorros de toda su vida, y me los prestó. Y me dijo, ¿para cuándo los ocupas? Le dije, te los tengo que pagar en 5 años, papá, y te voy a pagar arriba de lo que te paga el banco, para que no sientas que me estás haciendo un favor. Y así salvamos la empresa.
Llego con mi socio y le digo, ya conseguí la mitad que me toca a mí. No le dije que había conseguido todo. Y después de 10 días que anduvo intentando y no pudo conseguir nada, le dije, a ver, ya conseguí todo. Pero no se me hace justo yo poner todo lo que falta. ¿Por qué no te diluyes un poco? Aunque sea un 5%, dilúyete algo para no sentir. Entonces, en ese momento hubo un quiebre muy importante en nuestra relación, porque como ninguno era director general, él me empezó a echar la culpa a mí. Es que es culpa tuya, una mala administración, no sé qué. Dije, mira, pues yo también puedo decir que es culpa tuya por esto y lo otro, pero como no había una cabeza, pues no podemos culpar a nadie. Entonces, yo creo que lo más, ni siquiera te estoy pidiendo que te diluyes a cero, nada más dilúyete tantito. No quiero. Dije, perfecto, no pasa nada. Voy a meter el dinero, voy a salvar el negocio, pero no me quedo contento. Si tú crees que no dejar a tu socio contento es una buena idea, tú decídelo. No obraré mal, no me voy a vengar, pero no me quedo contento. Pero después de eso, le hice una propuesta. Le dije, a ver, como ya no quiero que nos vuelva a suceder lo mismo y nos culpemos el uno al otro, en ese entonces quedaban 4 empresas de todas las que habíamos abierto. Las 3 primeras, Quality Post, Quality Service, Human Quality, y una empresa que era de reparto de publicidad casa por casa. Eran las que sobrevivían, las que se salvaron con el préstamo. Y le dije, ¿por qué no nos dividimos las empresas? Tú dirige 2 y yo dirijo 2. Y así va a haber accountability. Cada quien será responsable de las empresas que dirija. No quería. Tuvimos que ir con su papá. Él confiaba mucho en su papá. El papá dijo, háganlo mañana. Nos sentamos a dividirnos las empresas. Le dije, tú escoge. A mí me da igual. Y me dijo, yo ni loco me quedo con Quality Post. Dije, no hay problema. Yo me quedo con Quality Post. Y a partir de ese momento que nos dividimos las empresas, me convierto de dueño a CEO. Y yo no sabía ser un CEO. Nunca lo había sido dueño. Empecé a leer libros de dirección, empecé a juntarme con directores generales para tratar de entender y empecé a evaluar cuál era la situación, dónde estaba parado. Hice un diagnóstico del paciente antes de recetarle una medicina y me di cuenta que estábamos perdidos, todo estaba mal en la empresa. Dije, esto ocupa un cambio. La empresa de distribución de publicidad casa por casa la cerré. Dije, me voy a enfocar en Quality Post. Y para sacar a la empresa de cómo está, me tengo que convertir en un dictador. Porque me di cuenta que era una empresa que era manejada por los mensajeros. Hacían lo que querían, ellos decidían. Y había entre ellos un líder informal que era el que tomaba las decisiones, el que autorizaba si entraba un mensajero nuevo o no. Era jefe y señor y dueño de todo. Entonces, lo primero que hice fue juntar a toda la gente y les dije, señores, la empresa está quebrada. Y yo no voy a permitir que mi empresa quiebre. A partir de hoy las cosas van a cambiar. Me quedo como director general y la última palabra la voy a tener yo en todo. Y el que no esté de acuerdo, ahí está la puerta. Y tú, al líder informal, estás despedido. Y a raíz de eso me enfoqué. A nadie le recomendaría que actúe como dictador. Yo lo tuve que hacer porque no había otra opción y le pude dar la vuelta a Quality Post muy satisfactoriamente. Después de eso, habiendo pasado un año, año y medio, nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que mi forma de pensar, mi visión, mi forma de liderar chocaba con la de mi socio. Y entonces, pues no nos quedó mayor remedio que separarnos. Veíamos el mundo de forma muy distinta. Me salgo del negocio de limpieza, él se sale de Quality Post y en ese momento sigo mi camino en Quality Post junto con los 2 socios que ya había invitado, Nayo y Maja, a tratar de cambiar el mundo y de hacer una empresa digna como nunca antes lo habíamos hecho. ¿Qué aprendí? Cuando la separación es inevitable, entre más rápido, mejor. Nos cambiamos de oficinas a bodegas, crecimos, nos llenamos de clientes, estábamos felices. Pero había un pequeñito problema, que teníamos
muchísimas quejas de no recepción de estados de cuenta y de envíos de parte de nuestra empresa, muy por encima de la industria. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo mal? Somos los más grandes, tenemos un chorro de tecnología, somos la mensajera que más mensajeros tiene, ya quebramos casi a todas. ¿En qué estamos fallando? Y una niña que trabajaba en Quality Post, de un grupo que yo hice de líderes, que nos juntábamos una vez al mes, yo les ponía un libro para leerlo y nos juntábamos a discutir el libro y a tocar algunos temas relevantes de la empresa. Y en esa junta acabamos de leer un libro de Roberto Cerviche de Bimbo, Estrategia de Éxito Empresarial se llama el libro. Y estamos platicando del libro y de la cultura de Bimbo y todo. Y muy padre, y qué podríamos implementar aquí en la empresa y no sé qué. Y uno de los puntos de la junta, que no eran de leer el libro, era ¿qué hacemos con las quejas? Y entonces esta chavita, que tenía un puesto que no era ni de gerencia, pero yo la invité a ese grupo, que luego se fue haciendo más grande y todo, me dice, ¿a poco no sabes? ¿Perdón? ¿A poco no sabes qué está pasando? No tengo la menor idea, ilumíname. La gente no te quiere. La gente no quiere a Quality Post, están aquí porque ganan mucho. Pero si mañana encuentran un trabajo que les pague mejor, se van a ir. La gente no te quiere. Enamóralos, Mauricio. Y acabábamos de leer el libro de la cultura de Bimbo. Otra casualidad, otra epifanía. Me cayó como balde de agua fría y dije, me pasé. Tuve éxito de haberme convertido como un dictador porque puse orden, pero se me pasó la mano. Es momento de resarcir el daño. Hice una junta con toda la gente y les dije, les quiero pedir perdón porque me equivoqué. Y a partir de ahora, entre todos, vamos a crear una cultura superhumana. Y la vamos a hacer entre todos, en donde lo más importante van a ser ustedes, la gente que entrega, la gente que está en la calle. El resto de la organización, el personal staff, estaremos a su servicio. Y así fue como se creó uno de los pilares del que más orgulloso me siento de Quality Post, que es la cultura. ¿Cómo pasamos de ser una empresa que entregaba en Monterrey a ser una empresa nacional? Es una historia chistosa. Uno de nuestros clientes era Banco Santander y un día nos dice, ya estoy cansado de trabajar con 50 mensajerías en el país, me quiero quedar con 4 y Quality Post es una de las 4 y habían otras 3. Nos citó en la Ciudad de México, yo conocía a los dueños de las otras 3, nos llevábamos muy bien porque teníamos clientes en común. Nos citan en la Ciudad de México por separado, a cada uno, no nos dejaron ni saludarnos para no ponernos de acuerdo. Obviamente. Y al final, en mi caso, dicen, queremos que repartas todos nuestros productos en estos 8 estados del país, Nuevo León y toda esta zona. Y así dividieron el país en 4. Todos les dijimos que sí. Y después de ahí, nos quedamos de ver en un campo de golf y nos sentamos para renegociar entre nosotros, como narcotraficantes, y dividirnos el territorio nacional. No, yo me quedo con San Luis. No, me queda mejor a mí. Tal cual. En el mundillo de la mensajería después se nos conocería como los 4 fantásticos. Así nos decían. Y decían, es que ustedes se ponen de acuerdo en todo. Y sí era cierto. Pero en aquel entonces la ley antimonopolio y las prácticas monopólicas no existían o no eran penadas tan severamente. Lo podías hacer. Entonces lo aprovechamos. El problema tuvo cosas muy buenas. Porque ahora sí, nos hablaban los clientes y nos poníamos de acuerdo. Y era el mismo precio, trabajábamos en diferentes regiones, nadie se competía, literalmente era un oligopolio. Y eso nos hizo crecer como la espuma. Pero, siempre hay un pero. Teníamos 2 grandes amenazas. La primera, el Servicio Postal Mexicano se dio cuenta. Se quedó sin clientes. Y dijeron, no nos vamos a quedar así. Y fueron 4 sexenios de lucha contra nosotros, demandados penalmente, porque se supone que entregar piezas de correo era monopolio de Estado. Estuvimos cabildeando, defendiéndonos durante 4 sexenios. Siempre estaba la amenaza de que nos iban a cerrar.
porque iba a haber una prohibición para cualquier mensajería en México de entregar cualquier documento o paquete menor a 200 gramos. Si esa ley hubiera pasado, en ese instante cierra la empresa. Y la otra gran amenaza era el paperless. Ya empezaban la tecnología, los smartphones, la digitalización, y muchos clientes empezaban a bajar sus volúmenes. Entonces dijimos, pues ya estamos en 8 estados del país, tenemos que diversificarnos y tenemos que crecer. Y entonces regresa otra vez el emprendedor. Y empezamos a abrir negocios adyacentes como locos, sin planeación. Todo lo que se imaginen lo hicimos y creamos un monstruo de 1000 cabezas. O sea, otra vez cometimos el mismo error. ¿Qué aprendí? Siempre es bueno crecer, pero siempre hay que hacerlo de forma ordenada. Este es el monstruo del cambio. Es una figura que diseñamos en la empresa para darle vida a un proyecto que tuve que armar y que les voy a compartir. Este monstruo pues es Shrek, con un uniforme de aquel entonces de Quality Post. ¿Y de dónde lo saqué? Yo ya tenía la costumbre con este grupo de líderes de encargarles un libro cada mes. Y yo iba a hacer un viaje con mi esposa a Europa de 2 semanas y dije, ¿qué libro les pongo? Cada mes era ver cuál les ponía. Reviso mi biblioteca de mi oficina y encuentro este libro que ya había leído tiempo atrás y dije, pues no me acuerdo muy bien de qué trata, pero me acuerdo que me encantó. Mandé comprar 115 o 120, no sé cuántos eran, para que le dieran a todos los líderes que ya formaban parte de ese grupo, porque eran los de Monterrey y los de todas las ciudades del país donde habíamos abierto. Que lo lean todos. Me lo llevo a mi viaje y dije, pues lo voy a empezar a leer en el avión. Yo leo mucho, pero leo lento. Y dije, no, pues me lo voy a llevar al viaje para irle avanzando. Pero en la introducción es un libro que habla de una transformación empresarial. Una empresa que lo hace con mucho éxito y otra que lo hace con un rotundo fracaso. Pero en la introducción, que ya no me acordaba de esa parte del libro, la autora dice que existen 2 tipos de estancamiento en las empresas. Y primero habla del estancamiento depresivo. El estancamiento depresivo, dice, es en donde la gente está cabizbaja, triste, van a trabajar a la fuerza, no están motivados, no sé qué, Estaba leyendo y yo, qué flojera, no, hombre, no, Dios me libre de tener una empresa así. Pero luego dice, hay otro tipo de estancamiento, que es el estancamiento hiperactivo. Ah, caray. Y en un estancamiento hiperactivo, la gente está súper motivada, traen mucho empuje, trabajan como locos, pero no avanzan. Dije, hello. Dije, ese es Quality Post. Tenemos un estancamiento hiperactivo. Y seguí leyendo el libro. Me lo eché en el vuelo, era un vuelo de México a Madrid. O sea, igualmente no dormí por terminar el libro y dije, ya sé lo que voy a hacer. Llegando a Monterrey, voy a inventar una crisis y voy a hacer un proyecto de transformación como el que vi en el libro. Y le voy a poner el monstruo del cambio. Y todo el mundo está leyendo el libro, entonces como anillo al dedo. Y todo ese viaje me la pasé anotando en una libretita todas mis ideas de cómo iba a transformar la empresa. Y la única interrogante que tenía era, ¿cómo le voy a hacer para convencerlos que estamos en crisis? ¿Cómo le voy a hacer para inventar una crisis? Si llevo años diciéndoles que vamos con madre, que somos los mejores, que seguimos creciendo. Llego a Monterrey, junta con socios directivos, para ver los resultados que no habíamos visto en 6 meses porque traía complicaciones del sistema. Y cuando me los muestran, ¿qué crees? Que en los últimos 2 años toda la información está equivocada. ¿Cómo? ¿Sí? Creíamos que habíamos ganado 50 pesos en los últimos 2 años, pero no ganamos 50. ¿Ganamos 80 o qué? No, perdimos 500. ¿Cómo? Y en los 4 meses que van de este año, hemos perdido tanto. Entonces dije, me pasé todo el viaje pensando, creando un proyecto para una crisis que no existía. Ahora sé que sí existe la crisis. Entonces voy a arrancar mi proyecto
y ya no tengo que convencer a nadie. La empresa está quebrada. Y así arranca el proyecto Monstruo del Cambio. Reúno a todos los líderes y fue una junta que duró 5 horas. Y tuvimos un chorro de iniciativas, se las presenté todas. Pero en la primera les puse una trampa. Dije, quiero saber con quién cuento. Les expuse cómo estaba la empresa y les dije, tienen hasta el lunes para voluntariamente bajarse su sueldo. No es obligatorio. El que no se lo baje no lo voy a correr. Pero tampoco lo voy a considerar para el crecimiento. Y tienen que decirme a mí. Y los que no me vayan a apoyar, ni me busquen. No quiero correos de no sé cuántas páginas poniéndome excusas de por qué no me pudieron ayudar. Los que no me puedan ayudar, no pasa nada. No me busquen. Los que sí, avísenme a mí. Y para el lunes, el 90% de la gente me apoyó. Y al 10% que no, los corrí. Les dije, este proyecto es como un cuaderno en blanco. Va a durar 18 meses. Y a partir de ahora, vamos a pensar, si hoy fuera el día 1 de operaciones del negocio, ¿cómo lo haríamos? Que no les importe cómo lo venimos haciendo. Y para que lo sepan, debemos 200 millones de pesos. Esa es nuestra deuda. Y tenemos que pagarla. No sé cómo la vamos a hacer. Y fueron muchísimas iniciativas. Hay una que me da mucha risa, se las comparto. Una de las empresas que cerramos era una empresa de transporte de carga. ¿Qué andábamos haciendo en eso? Y teníamos un chorro de camiones y un chorro de gente y etcétera. Y decidí cerrarla. Pero antes, cité en mi oficina al director general de esa empresa, al director comercial, al de operaciones y al de finanzas. Y les dije, les doy una semana para que me presenten un plan que me haga no cerrar la empresa. Porque así como vamos y con la estrategia que tenemos, no estoy contento. Tienen una semana. Pues a la semana me presentaron varios escenarios, ninguno me gustó. Y les dije, a ver, ¿todos ustedes están de acuerdo que debemos de continuar? ¿Sí o no? Sí. Porque dicen que el negocio ya casi llega a punto de equilibrio. Sí. Porque dicen que estamos en un negocio con mucho futuro. Sí. Porque dicen que tenemos muchos clientes AAA. Sí. ¿Seguros? Sí. Se los regalo. Se los regalo. Al cabo tiene mucho futuro, tenemos clientes AAA, mucha estructura, ya vamos a llegar a punto de equilibrio. Es su día de suerte. Se los regalo. Nadie lo quiso. Nos dimos cuenta que teníamos mucha gente con prestaciones de lujo autoconcedidas y nosotros ni sabíamos. Coches último modelo, etcétera. Vacaciones pagadas por la empresa. Y teníamos más de 500 aviadores. Gente que seguía cobrando nómina, pero ya no estaba en la empresa. ¿Qué aprendí? Que aún en la peor crisis siempre hay una luz al final del túnel. Pero hay que ser valiente. Hay que tomar decisiones drásticas, no populares, que mucha gente no le van a gustar. Y a partir de ahí, después de ver cómo estábamos tan afectados, viene el segundo trancazo. Me dicen adiós mis socios. Ya no queremos continuar. Y el proyecto Monstruo del Cambio llevaba la mitad, 9 meses. Le faltaban otros 9. Intenté por todos los medios que se quedaran y no quisieron. Y yo sus acciones, su participación ya la había convertido en acciones. Se las tuve que comprar. No los pude convencer. Y si les preguntan a ellos por qué se fueron, algo les platicarán. Y si me preguntan a mí, pues yo les platicaré otra cosa. Seguimos siendo grandes amigos, pero yo creo que le tuvieron miedo a seguirle apostando a Coupé. Y entonces, bueno, me convertí en el llanero solitario. ¿Y qué creen que pasó después? Regresa otra vez el emprendedor. Por tercera vez. Me voy a Silicon Valley, 3 días, y llego, yo soy un emprendedor, y otra vez, y abro una empresa que le pongo Coupé Labs, porque estaba de moda que las empresas tuvieran
una subsidiaria que se llamara Labs. Y vamos a emprender. Y nos pusimos a emprender como locos. Hicimos como 10 o 12 negocios nuevos. Hasta que llegó un momento en que dije, ¿qué estamos haciendo? Si estamos sentados en un león dormido que se llama Quality Post, que tiene un gran futuro con el e-commerce. ¿Qué andamos perdiendo el tiempo en estas tonterías y desenfocándonos? Y les dije, ya me di cuenta que lo que estamos haciendo en Cupelabs es creando puestos de tacos. Vamos a tener 15 o 20, pero van a ser puros puestitos de tacos. Cerrémoslo y vamos a enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Y en ese trayecto, año 2016, aprendizaje, yo digo, es mejor tener el 20% de algo que el 100% de nada. Muchas veces no sabemos ni por qué estamos, es que quiero tener más negocios. Pues sí, pero te están quitando dinero. Quédate con uno o quédate con dos, pero que sean los que verdaderamente están generando. Sucede algo, ese grupo de líderes fue creciendo. Y entonces yo instituí una junta que se llamaba la Junta Anual de Líderes. Una vez al año, duraba 2 días, invitaba a todos los puestos de liderazgo de todo el país. 120 personas. Nos encerramos un día y medio, habían conferencias, rallies, trabajos en equipo, todo era en formato de competencia. Y la noche del viernes era una fiestona de disfraces y buscábamos una temática. Por ejemplo, en esta foto es una fiesta en que nos disfrazamos todos de nerds. Yo acabo de llegar de Silicon Valley. Y en esa junta, antes de la junta, me empecé a estresar muchísimo, pero mucho. Puras malas noticias. Llego a esa junta y sufrí la junta. El día y medio que duró, estuve rezando que ya se acabara. Me sentía raro. Le hablé a mi hermano que es sacerdote. Le dije, oye, me siento muy mal. ¿Dónde estás? En el refugio. Voy para allá. ¿A qué horas comes? No tengo ni hambre. No, pero ¿a qué horas es la comida? A la 1. Ahí te caigo. Nos fuimos a rezar. Le dije, no sé, me siento deprimido. No sé qué me pasa. Le platiqué todo y me dijo, no, carnal, tienes ansiedad. Tienes un burnout. Te has estresado mucho toda tu vida. 30 y tantos años ya como empresario. Es eso, no te preocupes, se te va a pasar. Y no se me pasó. Se acabó la junta. Ese día, antes de la fiesta de disfraces, llega un director a la casita donde estaba yo durmiendo, bueno, hospedado, toca la puerta y me dice, te quiero decir algo. Échale ganas, güey. Todo mundo ya se dio cuenta que algo traes. La fregada. No te preocupes, le voy a echar ganas. Hice hasta lo imposible y no pude. Y a partir de esa junta de líderes, que fue en un mes de octubre 2016, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, fueron 7 meses seguidos en donde tuve pequeñas crisis que me duraban un día o 2 y todas eran iguales. De repente me despertaba un día lleno de ansiedad, no quería salir ni ver a nadie, me sentía súper mal, ni a mi esposa le decía, inventaba que me había enfermado del estómago o lo que fuera para no salir. Y así estuve por varios meses, pero me duraba un día o 2 y se me quitaba. Entonces ya decía, pues ya sé que me va a durar 2 días, pero esos 2 días eran terribles. Terribles, no me podía parar yo soy hiperactivo, me levanto a las 6 de la mañana, hago mucho ejercicio, leo, trabajo, hago miles de cosas. Esos 2 días no salía de mi cuarto hasta que llegó el mes de mayo y llegaron los 2 días de ansiedad que ya eran como una costumbre, pero luego fueron 3, 4, 5 y 6, una semana y me sentía terrible y dije, necesito ver a un doctor. Y fui a ver a un doctor. Y me dijo, Mauricio, tienes un burnout. Tienes ansiedad, traes mucho estrés y te voy a tener que recetar antidepresivos y ansiolíticos o no sé qué tanta madre. Dije, dame lo que me tengas que dar. Ya no puedo más. Y esa noche llegué a mi casa y platiqué con mi esposa. Y le dije la verdad. Y empezó a llorar.
¿pero por qué te pasa esto? ¿Qué te falta? ¿No eres feliz o qué? Tus hijos, yo, tus empresas, tus amigos, todo lo que tienes, ¿qué te falta? No me falta nada, es algo que no puedo controlar. Y a partir de ese momento, toqué fondo. Y comenzó, ahorita les he platicado de todas las crisis empresariales que he tenido, donde quebré mis empresas y las rescaté. Pero ahora estaba enfrentando mi propia crisis, la más difícil de todas. Duró 2 meses, mayo y junio, en donde cada día me sentía peor que el anterior. Mi esposa y mi hermano, mi esposa pues vive conmigo, mi hermano no, pero iba todos los días a mi casa y él estaba en aquel entonces en Villa de Juárez, en el seminario de Villa de Juárez, lejísimos, todos los días. Cada día me sentía peor. Vi a 12 diferentes doctores, no solamente psicólogos y psiquiatras, me tocó ver un experto en meditación, una hipnotista, que por cierto me dijo: Mauricio, es la primera vez en mi vida en 20 años que no logro hipnotizar a alguien. Pasaban los días, obviamente dejé de ir al gimnasio, dejé de leer, no iba a la oficina. A la gente de mayor confianza les dije la verdad. Echen mentiras, digan que estoy enfermo de algo. Ellos sí sabían. No quería recibir a nadie. No comí en 2 meses, no iba al baño, no dormía. Cada día peor. Y mi hermano, que muchos años atrás había sufrido algo similar, me dijo: yo ya lo viví, carnal. Se te va a pasar. Toma tiempo, sé paciente. Y cuando se te pase, le vas a dar gracias a Dios por lo que viviste. Te vas a dar cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y te vas a dar cuenta que hay un nivel de felicidad que no conocías. Y yo decía: ¿cómo diablos va a pasar eso? Y me veía al espejo y me veía fatal y me veía demacrado y cada día peor, y los medicamentos me los cambiaban, todo mal. Después de 1 mes y cachito sin salir de mi casa, yo ya no quería vivir. Y en las noches rezaba y decía: Señor, ya llévame, ya no quiero despertar, ya hice todo, mi familia no le falta nada, mi esposa es mega inteligente, no va a tener ningún problema, por favor ya llévame. Me dormía y despertaba en la mañana y decía: no, porque en esos 2 meses jamás soñé que estaba enfermo. Fíjense qué raro, nunca. Eran sueños normales. Y me levantaba y decía: ¿por qué? Y todo el día igual. Y llegó un momento en el que dije: ya no puedo más. Y después de casi 2 meses de estar viviendo esta crisis, me dice mi esposa: el domingo, o sea, mañana, era sábado, viene tu hermano Cano y nos vamos a ir a comer y al cine con los niños. Ya tienes que salir. Yo tenía un miedo terrible. Yo juraba que me veía espantoso, demacrado, que todo el mundo me iba a preguntar: ¿qué te pasó? Sigo sin saber hoy día qué tanto me veía demacrado y qué tanto yo me inventé en el espejo que así me veía. Llega el domingo, me sentía peor y mi hermano iba a llegar a las 2 de la tarde. Me tocaba mi dosis de medicamentos y en un momento de explosividad, donde ya no aguanté más, voy al closet y me atoré la dosis de 3 días. Lo siguiente que sucede es que me quedo profundamente dormido y de repente me despiertan 2 paramédicos en una sillita de ruedas. En esos 2 meses no comía, no tenía hambre. Y al bajar las escaleras huelo a pizza. Y le digo: joven, alcánceme 2 pedazos. Me los como en la ambulancia y me quedo profundamente dormido. Y al hospital. Y ahí en el hospital, curiosamente, empezó mi recuperación. Me regresó el apetito. Me la pasaba dormido. Y a los 4 días llega mi esposa bien linda en la mañana y me dice: ay, mi amor, ya te dieron de alta. Y yo me quiero quedar aquí.
Yo decía, ¿para qué regreso a mi casa al día de la marmota? Todos los días van a ser iguales. Aquí me quiero quedar. Regresa mi esposa, listo, ya está, vámonos. Me sacan en silla de ruedas, llego a mi casa, subo a mi cuarto y me vuelvo a dormir. Y al día siguiente, 1 de julio del año 2017, ese día volví a nacer. Me siento en la orilla de mi cama y me pongo a pensar. Ya me di cuenta que de esto no me voy a morir. Que por cierto, mi último psicólogo, o sea, el que se quedó ya con la bronca y me ayudó, me dijo, Mauricio, por muchísimo menos que eso, muchas personas se han ido. Considérate afortunado y tienes que saber que tienes una misión muy importante en esta vida. Entonces ese día que salgo al hospital, al día siguiente que me levanto en la orilla de mi cama y digo, no me voy a morir de esto. Y si no me voy a morir de esto, podría vivir 50 años más. Y si vivo 50 años más, tengo dos opciones. Acabar hecho una piltrafa y ser una vergüenza y una lastra para mi familia. Y en ese momento pensé en mi mamá, que llevaba 20 años enferma de depresión, tenía varias enfermedades, pero sus últimos 22 años de vida ya ni hablaba, era como un vegetal. Fue triste y dije, o acabo como mi mamá y a lo mejor vivo 50 años más, o rehago mi vida y recupero todo lo que tenía. Y decidí volver a vivir. ¿Qué aprendí? Que para mí el mayor éxito en la vida es la felicidad. Poder ser feliz es mucho más importante que cualquier otra cosa. Qué fácil es decirlo cuando has logrado éxito o tienes lana, lo que sea. No importa si eres rico o eres pobre. Lo más importante es que seamos felices. Rápidamente, con esto casi termino. ¿Cuáles considero yo que han sido las 4 claves más importantes del éxito que ha tenido la empresa? La cultura, que ya platicamos de eso, no voy a abundar mucho. Lo más importante es la gente. Tratarlos como seres humanos, tratarlos con dignidad. El liderazgo, que tanto tú como CEO o lo que seas, o cualquiera de tus líderes sea humilde, que entienda la gente que entre más alto llegues en una organización o en tu propia empresa, más humilde debes de ser y mayor es tu compromiso de desarrollar a tu gente y de tratarlos con dignidad y empoderarlos para que crezcan, que te admiren. La imagen es el marketing más barato. Yo quería estudiar marketing, pero como tuve que entrar a la UDEM, en ese entonces no había marketing, entonces no estudié marketing, pero lo traigo en la sangre y muy pronto me di cuenta que el marketing más barato es la imagen. Desde los uniformes de la gente, los rótulos de los vehículos, la papelería y un montón de cosas más, que la mayor parte de la gente o las empresas no le pone importancia. Y por último, la comunicación. El éxito del monstruo del cambio fue cómo lo comunicamos. Ese monstruo que vieron, que fue el primer monstruo del cambio, lo fui modificando cada 3 meses. Para la tercera modificación ya estaba medio mamadillo y su sombra ya era un corazón. Y ya el penúltimo ya era un superhéroe con cara de ser humano. Y el último, cuando hice la presentación, era yo. ¿Qué aprendí? Lo más importante en cualquier organización es su gente. ¿Qué me depara el futuro? Decidí dejar de ser CEO de la empresa hace 2 años. Nombré a una persona como CEO que tenía 11 años en la empresa y me quedé como presidente del consejo y presidente ejecutivo. No me retiré, sigo muy involucrado, sigo trabajando muy duro todos los días, pero estoy agregando mucho más valor sin ser CEO y estoy siendo mucho más feliz. ¿Qué aprendí? Que hay que saber retirarse a tiempo. Aquí tenemos 2 imágenes de Pelé, la persona que mejor se supo retirar, siendo un campeón, siendo súper admirado. Y aquí tenemos a Tom Brady,
que no se supo retirar a tiempo y hasta el matrimonio perdió. Conclusión. Por ahí lo decía alguien en alguna de las pláticas. En esta vida tenemos que tener un propósito. ¿Se oye muy bonito o se oye muy trillado? Y yo lo explico muy fácilmente basado en como lo dicen los japoneses. Tienes que buscar tu ikigai. ¿Qué es tu ikigai? Es lo que te levante en las mañanas sin importar tu edad. Un propósito en tu vida. Tiene que tener 3 elementos y con esto acabo. Algo que nos apasione, que nos haga vibrar, que nos encante. Pero aparte, en lo que seamos buenísimos. Junta esos 2 factores, pero ocupas uno tercero. Algo que el mundo necesite y que nos genere una retribución, que puede ser económica o emocional. Y me despido con esta frase: cuando verdaderamente amo y creo en mis sueños, el universo entero conspira a mi favor. Muchas gracias. Bien, compadre, no te me vayas, no te me vayas. Raza, les recuerdo que en un momento más tendremos rifa de algunos artículos y tenemos también, al ratito, aguánteme tantito, tendremos, por supuesto, el cóctel de agradecimiento para todos. Agradecemos su participación, Mauricio, y quiero pedirle por favor a nuestro director general de Grupo Players, Alejandro Martínez Filesola, que suba al escenario para hacer entrega del reconocimiento a Mauricio por su participación en el Players Talks 2023, presentado por Banca Firme.